Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias clave de la semana. Comenzamos hablando de los riesgos asociados al incremento de la deuda pública mundial. Fijamos la atención en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que celebra su 20º aniversario. Corea del Sur destituye al presidente Yoon Suk Yeol. Actualizamos los datos del conflicto entre Rusia y Ucrania. Nos vamos hasta Arabia Saudí porque la FIFA ha anunciado que el Mundial de Fútbol de 2034 se celebrará allí. Siria forma nuevo gobierno tras la caída del régimen del dictador Bashar al-Assad y en este marco los enfrentamientos entre la milicia respaldada por Turquía y los kurdos se recrudecen. Israel intensifica su campaña militar. En África les damos los detalles del acuerdo para rebajar las tensiones bilaterales entre Somalia y Etiopía. Y terminamos este repaso a la actualidad con la bajada de tipos de la Unión Europea. Comenzamos hablándoles del Banco Internacional de Pagos, que advirtió en el último informe trimestral publicado esta semana de los riesgos asociados al incremento de la deuda pública mundial. El principal organismo asesor de los bancos centrales considera que el elevado endeudamiento de los soberanos es una de las mayores amenazas que podría distorsionar la economía mundial y los mercados financieros en los próximos años. Se calcula que la deuda pública global superará los 100 billones de dólares en 2024, una cifra que podría incrementar más de un 30% de aquí a 2028, de acuerdo a algunas estimaciones como las del Institute of International Finance. El Banco Internacional de Pagos, BIS por sus siglas en inglés, advierte del riesgo cada vez mayor de que algunos países se enfrenten a la pérdida de confianza de la comunidad inversora, un revés que endurecería los costes de financiación y dificultaría la corrección de los desequilibrios fiscales. En esta línea, el informe destaca que el incremento de la prima de riesgo en Francia, el bono a 10 años se sitúa en valores similares a los de Grecia y la depreciación hasta niveles históricos del real brasileño evidencian la preocupación de los mercados por la gestión de las finanzas públicas. Por otra parte, la mayor gestora de bonos del mundo, PIMCO, sugirió esta semana la posibilidad de dejar de adquirir deuda estadounidense a largo plazo después de que el déficit fiscal de la mayor potencia económica alcanzase el 7% del Producto Interior Bruto en el ejercicio fiscal que terminó el pasado mes de septiembre, el doble respecto a la media de los últimos 50 años. En Latinoamérica, el 14 de diciembre, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, celebró su 20º aniversario con la promesa de una nueva ofensiva política, económica y social para superar su pérdida de influencia en la región. Fundado en 2004 por Fidel Castro y Hugo Chávez como respuesta al proyecto estadounidense del Área Libre de Comercio de las Américas, ALCA, el bloque ALBA ha experimentado un descenso en su relevancia, especialmente tras la muerte de Chávez en 2013 y la crisis política y económica que ha afectado a Venezuela. Durante la cumbre de Caracas, los líderes de países miembros como Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua reafirmaron su apoyo a Haití, denunciaron las sanciones impuestas por Estados Unidos a varios de sus miembros y condenaron las acciones de Israel en Palestina. El bloque se comprometió a continuar luchando contra lo que consideran el imperialismo y a promover un nuevo orden multipolar que fomente la cooperación entre los pueblos, destacando el papel del grupo BRICS como un aliado clave para desafiar el dominio occidental. Más noticias. El Parlamento de Corea del Sur aprobó el pasado 14 de diciembre con 204 votos a favor de un total de 300 la destitución del presidente Yoon Suk Yeol tras la polémica declaración de la ley marcial considerada una violación de la Constitución. Esta es la segunda votación en su contra en menos de una semana. Aunque la primera logró resistir, en esta ocasión 12 diputados de su propio partido rompieron filas para apoyar la moción. Ahora será el Tribunal Constitucional quien decidirá si la destitución se ratifica o si Yoon regresa al cargo. Un proceso que podría extenderse hasta 6 meses, prolongando así la incertidumbre política en el país. Si se le destituye formalmente, las elecciones para elegir a su sucesor deben celebrarse en un plazo de 60 días. Mientras tanto, el primer ministro Han Duck-soo asumirá las funciones presidenciales. La crisis desató protestas masivas y una caída en la popularidad de Yoon, quien enfrenta además una investigación por presunta insurrección. La breve declaración de la ley marcial evocó entre los surcoreanos recuerdos de las dictaduras militares, agravando la polarización política que ha marcado su mandato desde 2022.
2022. La destitución, celebrada por multitudes, también refleja el descontento generalizado con su gestión, caracterizada por escándalos personales y conflictos con el Parlamento. Viajamos hasta Kursk para actualizar lo que está pasando en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Rusia ha comenzado a emplear tropas norcoreanas en la región de Kursk en un número significativo por primera vez desde que se anunciase su participación en el conflicto. Además, se espera que en los próximos días Rusia utilice por segunda vez su nuevo misil balístico intercontinental, Oreshnik, contra Ucrania, tras el ataque que sufrió la ciudad de Dnipro el pasado 21 de noviembre. Una nueva escalada del conflicto que se produce tras el lanzamiento de Kiev de los misiles occidentales Atacams contra territorio ruso. No obstante, Rusia no cuenta con un arsenal de misiles Oreshnik demasiado amplio, por lo que se espera que la posible escalada del conflicto se mantenga contenida. En paralelo, resulta poco probable que la administración Biden consiga entregar toda la ayuda militar prometida a Kiev antes de la toma de posesión del presidente electo Trump. Todavía quedarían por asignar unos 6.500 millones de dólares en ayudas, y para conseguir cumplir con los compromisos, Estados Unidos debería proporcionar unos 110 millones de dólares en armamento al día, una hazaña prácticamente imposible. Actualmente el Pentágono está suministrando entre 500 y 750 millones de dólares en armas al mes, sobre todo artillería y munición. Mientras, en los últimos meses, el bloque europeo ha elevado a unos 70 millones de euros la ayuda comprometida a Ucrania gracias al uso de los beneficios de los activos rusos congelados desde febrero de 2022. Actualmente existe una brecha significativa en el lado europeo entre los 241.000 millones de euros comprometidos en ayuda y los 125.000 millones de euros realmente asignados. Ponemos el foco ahora en Arabia Saudí, porque la FIFA ha anunciado esta semana que el Mundial de Fútbol de 2034 tendrá lugar en Arabia Saudí. Esta decisión no está exenta de polémica, supone un espaldarazo a las aspiraciones del Reino del Desierto de posicionarse como uno de los referentes mundiales del deporte. La actividad del mayor fondo soberano del país en los últimos años ha sido frenética. Se calcula que desde 2020 ha invertido más de 6.000 millones de dólares en acuerdos deportivos. Entre otros, el Reino del Desierto es accionista de la escudería Aston Martin de Fórmula 1, organiza desde 2020 el popular Rally Dakar, ha entrado en la Liga Profesional de Golf y recientemente reunió a los 6 mejores tenistas del mundo en el denominado Six Kings Slam. A esto se suma la formidable inversión en el ámbito futbolístico con la compra del equipo inglés Newcastle, el patrocinio de clubes como el Atlético de Madrid o la contratación de algunos de los mejores jugadores por parte de equipos saudíes. La inversión en disciplinas deportivas se ha convertido, igual que para otras economías de la región, en una importante herramienta para aumentar su influencia en el exterior. Una estrategia que además se alinea con el ambicioso Plan Visión 2030, que pretende incrementar la participación en el Producto Interior Bruto de sectores alejados de los hidrocarburos, como el turismo y el entretenimiento. Nos vamos hasta Siria, donde se ha formado un nuevo gobierno. Los grupos rebeldes, encabezados por la organización salafista Hayat Tahrir al-Sham, el HTS, acordaron esta semana la creación del gobierno de transición que dirigirá el país tras la caída del régimen del dictador Bashar al-Assad. El nuevo ejecutivo estará liderado por una de las principales figuras de HTS, Mohamed al-Bashir, quien hasta ahora había dirigido la administración de la provincia de Idlib, el principal reducto de los insurgentes durante la guerra civil. En términos estrictamente de gestión, Bashir logró que los servicios públicos funcionaran razonablemente bien en el bastión rebelde, algo difícil en un contexto bélico. El nuevo ejecutivo parece haber adoptado, al menos de momento, una posición más pragmática de lo previsto inicialmente. Tanto el nuevo primer ministro como el líder de HTS, Ahmed al-Shara, conocido hasta ahora por su nombre de guerra, Abu Mohamed al-Yolani, han asegurado que el gobierno respetará las diferencias religiosas y étnicas del país. En un vídeo oficial
al-Sharaa afirmó que los kurdos son parte de la patria. Si Dios quiere, en la Siria que viene los kurdos serán fundamentales. Viviremos juntos, no habrá más injusticia a partir de hoy sobre nuestra gente kurda. Sin embargo, parte de la población desconfía de la imagen moderada que está adoptando el grupo salafista suní. Algunas informaciones sugieren, por ejemplo, que la comunidad drusa no descarta pedir la anexión a Israel ante el temor de que en un futuro el nuevo gobierno sirio se desplace hacia posiciones más extremistas y revanchistas con el resto de comunidades religiosas. Y por otra parte, la caída de Assad no ha supuesto el fin de la violencia. Los combates entre la milicia respaldada por Turquía, el Ejército Nacional Sirio y los grupos armados kurdos, las Fuerzas Democráticas Sirias, se han intensificado en la última semana. Gracias al apoyo de las fuerzas aéreas turcas, el ENS ha arrebatado a las Fuerzas Democráticas Sirias parte del territorio que controlaban al noreste del país. Resulta una incógnita anticipar hasta dónde podría llegar la ofensiva iniciada por las milicias proturcas. El posible desmoronamiento de las FDS supondría un severo revés para los intereses de Estados Unidos, dado que perdería a su principal aliado en Siria. En consecuencia, en los últimos días Washington ha presionado a Ankara para que cesen los combates en el lado este del río Éufrates. Estas negociaciones han propiciado de momento el acuerdo de un alto el fuego que incluye la retirada de las FDS de la ciudad de Manbij. Y hablamos también de Israel. Por su parte, el ejército hebreo ha llevado a cabo en los últimos días numerosos bombardeos contra infraestructuras militares. Entre otros, la ofensiva ha destruido buena parte de las capacidades aéreas y navales del ejército sirio, además de arsenales de misiles y armas químicas. Esto ha estado acompañado del avance de la campaña terrestre. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el ejército de Israel se ha adentrado más de 14 kilómetros fuera de la llamada zona desmilitarizada. En paralelo, el Parlamento israelí ha aprobado un programa para duplicar la población de colonos que habita en los altos del Golán. Actualmente residen 31.000 israelíes en los asentamientos situados en el territorio arrebatado a Siria durante la Guerra de los 6 días en 1967. Y hablamos del acuerdo para rebajar las tensiones bilaterales entre Somalia y Etiopía. El presidente somalí Hassan Sheikh Mohamud y el primer ministro etíope Abiy Ahmed han llegado a un acuerdo para resolver sus disputas relativas a la región secesionista de Somalilandia y el acceso de Etiopía al mar, dos asuntos cruciales para la geopolítica del Cuerno de África. La reconciliación ha tenido lugar en Ankara gracias a la mediación del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, un actor de creciente importancia en la región. Las tensiones entre Somalia y Etiopía se dispararon a principios de 2024 cuando Abiy Ahmed acordó otorgar su reconocimiento al territorio disidente de Somalilandia a cambio de que esta región le permitiese la salida al mar, una reivindicación con un fuerte componente histórico y nacionalista para algunos etíopes. Ahora es Somalia la que abre la posibilidad de ofrecer a Etiopía tener este acceso marítimo siempre que se garantice la autoridad soberana de Mogadiscio sobre todo su territorio. El énfasis en esta garantía parece poner fin al acuerdo de principios de año con Somalilandia, aunque acerca de esto se han dado pocas aclaraciones, lo que supone un duro golpe para este territorio que actúa de facto como un estado independiente pese a no estar reconocido internacionalmente. A pesar de ello, Hargeisa, su capital, podría recibir buenas noticias próximamente. En Washington se comenta ya la posibilidad de que el próximo presidente estadounidense, Donald Trump, decida reconocer la independencia de la región. De suceder, las repercusiones sobre las alianzas internacionales en la región son imprevisibles. Y terminamos con una nueva rebaja de tipos de la Unión Europea. El Banco Central Europeo ha reducido los tipos de interés en 1/4 de punto porcentual hasta el 3%. Se trata de la cuarta rebaja consecutiva que la máxima autoridad monetaria aprueba desde el mes de junio y ha dejado la puerta abierta a más recortes en 2025. Además, el Banco Central Europeo ha suavizado el tono más agresivo de las reuniones anteriores. Abandonó su compromiso de mantener los tipos de interés suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario y señaló que los
efectos de la política monetaria restrictiva se irían desvaneciendo gradualmente. El giro hacia una postura más suave del Banco Central Europeo se produce en un momento en el que el crecimiento en Alemania mantiene su atonía y la situación política del país es muy inestable. Además, el bloque europeo, muy dependiente de las exportaciones, se enfrenta a la amenaza de una guerra comercial con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Todo ello ha rebajado las expectativas de crecimiento del Banco Central Europeo para los próximos años. La eurozona crecerá solo un 1,1% en 2025 y un 1,4% en 2026, mientras que en cuestión de precios el banco pronostica una inflación general del 2,1% en 2025 y del 1,9% en 2026. De cara al año que viene, los mercados esperan otras 5 reducciones de 1/4 de punto porcentual hasta septiembre, lo que llevaría el tipo de depósito al 1,75%. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.